Entonces, empecemos con vectores. Voy a definir un origen así. Pero voy a tener un conjunto de distancias, así. Esta, 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 esta. A, B, C, D y E. Entonces, si te piden la distancia desde el origen, ¿qué tienes que hacer? Tienes que sacar. Recuerden que la distancia es la magnitud del desplazamiento. Entonces, claro, primero tengo que sacar el desplazamiento. Pero vean que yo comienzo acá en 0 y termino acá. Entonces, el desplazamiento es el vector resultante. Es decir, tendría que sacar por componentes, sumar A más B más C más D más C. Eso sería el desplazamiento. Porque vean que mi vector inicial es el 0. Entonces recuerden que desplazamiento siempre es vector final menos vector inicial. Entonces cuando vos comenzás en el origen es muy sencillo porque el desplazamiento simplemente es hacer la suma de vectores. Pues claro, cuando ustedes hagan la suma de vectores por componentes, les va a dar obviamente una componente en X en dirección Y más una componente en Y en dirección J. Pues claro, entonces el desplazamiento va a ser la magnitud, perdón, la distancia es sacar la magnitud. Pero entonces, profe, ¿cómo hago esa suma? Bueno, entonces tengo que agarrar cada vectorcito, me tienen que dar el ángulo y tomarlo con calma. Profe, pero vea sus vectores, todos están de forma, no están en el origen, entonces, ¿qué importa? Simplemente para sacar las componentes, ustedes van a agarrar cada vectorcito y lo van a poner en uno de los 4 cuadrantes para sacar las componentes. Entonces, van a tener este dibujo y van a hacer otros dibujos. Por ejemplo, si tuvieran que poner el vector en alguno de los 4 cuadrantes, ¿dónde lo pondrían? El A en el primero. Ok, el A en el primero, pero el E Primero. en el primero. Entonces, ustedes ya saben que el vector E va a tener componente Y positiva y componente X positiva. Recuerden que cuando ustedes hagan la suma de vectores, vean que las componentes, una vez que ustedes la pongan en alguno de los 4 cuadrantes, pueden tener signos, porque el signo te da la dirección. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el vector C, claramente el vector C tiene dirección en el 4 cuadrante. Entonces, cuando yo escriba el vector C como un número, yo sé que la componente en X es positiva, pero la componente Y tiene dirección negativa. Entonces, ok, la componente Y te va a dar positiva, obviamente, porque simplemente tienes que aplicar trigonometría, pero entonces adelante tienes que poner menos, tienes que interpretar bien el signo. Ahora, si te piden el ángulo, vean que el ángulo ustedes siempre lo van, las componentes en el ángulo y a la hora de sacar magnitud siempre son positivas. Los ángulos no pueden dar negativos. Entonces, por ejemplo, si tienen un vector, no sé, -2 más 3, para sacar el ángulo,
que forma, ojo, que forma con respecto al eje X, sería 3 entre 2. No hace falta poner este menos, porque este menos es la dirección del I. Ahora, tienen que fijarse en cuál cuadrante está el vector, porque después tienen que sumar 180 o sale 270, pero eso ya lo saben hacer bien. Ahora, ¿cuál puede ser una posible trampa? La siguiente. Pongamos que tenemos el origen acá. Y tenemos este vector, este, este, este y luego este. Entonces, A, B, C, D y E. Pero te piden calcule calcule la distancia de B hasta E. Es decir, la distancia que recorrió de acá hasta acá. Ah, pero la distancia es la magnitud del desplazamiento. Y el desplazamiento siempre es vector final menos vector inicial. Entonces, claro, cuando me preguntan una distancia medida desde el origen, es sencillo porque simplemente se hace la suma de vectores. Pero vean qué curioso acá. A mí no me piden la distancia desde el origen, me piden la distancia desde B hasta E. Entonces aquí tienen que identificar cuánto es su vector inicial. Vean que ese es su origen. El origen es donde ustedes están midiendo. Entonces vean que ustedes comienzan acá y terminan acá. Entonces, claro, mi vector inicial, ¿verdad que es el vector A? Porque el inicio con respecto al origen es este. Y mi vector final sería, ¿cierto? Porque de acá hasta acá tengo vector B, vector C, vector D y vector E. Entonces, ahora sí, saco por componentes este, saco por componentes cada uno de estos, lo sumo y ahora sí, hago la resta. Hago delta R. Saco el desplazamiento. Y bueno, ahora sí, para sacar la distancia, aplico la magnitud. Y eso es un repaso de vectores. ¿Alguna duda?